de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, en los periodos de 2019 y 2021. Asimismo, fue docente en grafología en los espacios PREP de Atizapán de Zaragoza, creadora del blog Grafología Interpretativa y desde luego también intervenciones periciales en las materias fiscal, mercantil, civil, familiar, administrativo y desde luego que materia laboral. Sin más preámbulos, licenciada, muy buenas noches. Sea usted bienvenida aquí al Centro de Capacitación y Certificación ARCON. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar con toda esta comunidad. Antes que nada, me gustaría darle las gracias al Centro de Capacitación y Certificación ARCON, al maestro Hugo Arriaga y al licenciado Armando Contreras Arellano, que hicieron posible que nos encontráramos hoy aquí reunidos para compartir puntos de vista, experiencia y bueno, esta modalidad del sistema laboral. ¿Perdón? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, compartir ideas, compartir experiencia, también un poco de incertidumbre se ha percibido por parte de los peritos con el tema, aún existen, ya no, van a tener que presentarse, si bien hay modificaciones, pero también hay nuevas reglas del juego, por así decirlo, en la que me permito de una vez avisarles que sí, los peritos siguen formando parte y creo que hoy los peritos tienen muchísimo más trabajo porque ya se incorporan a un sistema de oralidad, a un sistema en el que a lo mejor ellos antes no tenían tanta intervención, pero bueno, esto lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos participando en esta dinámica. Y bueno, comencemos. Me gustaría compartirles una diapositiva. No sé si tenga yo aquí a la mano el hecho de que tenga permitido el acceso para transmitir. Sí, licenciada, sí, ¿Sí? ya lo tiene. Ok, Adelante. entonces permítanme tantito en lo que cargamos la diapositiva. No sé si ahí ya puedan estar viendo. Me parece que sí. Sí, licenciada, ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, pues esta noche nos reunimos para hablar de la prueba pericial en el nuevo sistema de justicia laboral. Ah, bueno, ¿qué es la pericial? ¿En dónde encontramos la pericial en este modelo? La encontramos en el artículo 821 y bueno, a su literalidad nos encontramos con que la prueba pericial solo será admisible cuando las partes pretendan acreditar un hecho controvertido en el que se requieran conocimientos en ciencia, arte, profesión, técnica, oficio o industria del que se trate, y en general cuando se trate de materias que por su naturaleza no sean conocidas por el tribunal. Bueno, me parece que el artículo no nos señala nada que nos cause incertidumbre. Sin embargo, desde mi punto de vista, aquí hay que resaltar ciertos puntos, ¿ok? Anteriormente estábamos acostumbrados a que el perito presentaba su dictamen y nos describía una metodología, incluso muchos litigantes en sus cuestionarios, en sus interrogantes, señalaban que mencionaba el perito su metodología, pero son muy pocos, la verdad, que en realidad la leían, que buscaban o que le preguntaban al perito en qué consistía esa metodología. Y hoy por hoy es la base, va a ser la estructura. De hecho, no hay ningún organismo, ningún señalamiento, ninguna ley que nos diga cómo debe estar armado un dictamen. Sin embargo, la metodología va a ser la que te va a dar la pauta tanto al perito como al litigante para entender en qué va a consistir el peritaje. En este caso, bueno, en materia laboral, las periciales en documentoscopía, grafoscopía, dactiloscopía es lo que más percibimos. Entonces, la metodología de estas materias va a consistir en una aplicación analítica, comparativa, descriptiva, deductiva, con una técnica signaléctica y con sus conclusiones. Como les comentaba, el dictamen
o el informe pericial, porque también existe el informe pericial, va a estar estructurado, va a tener que seguir los lineamientos de esta metodología y el perito está obligado a conocerlo. ¿Por qué? Ahora nos encontramos con la figura de que nada más existe un perito. Nosotros los peritos particulares ahora somos asesores. Entonces el perito oficial va a tener que seguir esta metodología. Al momento en que él rinda o presente su dictamen, el cual el de él sí será por escrito, ustedes están obligados como peritos dominar la metodología, rectificar que aplicó cada uno de estos pasos, porque si bien tenemos jurisprudencia la cual señala que el dictamen debe ser claro, conciso, incluso hasta ilustrativo, y estos elementos son los idóneos para que el dictamen pueda presentarse a una instancia judicial, para que pueda ser una herramienta para el juzgador determinar los hechos de los que versa el juicio. Bueno, sin más, pasamos al artículo 822 y 823. Son artículos bastante importantes y creo que son el tema medular de esta noche. ¿Qué pasa con el artículo 822? Los peritos deben de acreditar que tienen conocimientos en la materia sobre lo que deba versar su dictamen. Si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados, los peritos deben acreditar estar autorizados conforme a la ley. Y bueno, paso enseguida a leerles el artículo 823, porque van muy de la mano. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el tribunal no admita la prueba. Y bueno, estos artículos nos llevan a estos elementos que son muy importantes: el ofrecimiento de la debida prueba pericial y el cuestionario. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hoy por hoy, que espero que estas prácticas ya queden erradicadas, tenemos la costumbre que el abogado llega con un juicio, prepara sus pruebas, llega a la etapa, ofrece materias, ofrece perito, ofrece cuestionarios sin antes haber consultado con el perito. Gran error. Hoy por hoy nos encontramos materias que son nombradas por abogados que no existen, materias que no son las idóneas para lo que está versando en las documentales ofrecidas. Tenemos la situación que los abogados ofrecen las materias que sí son las idóneas, pero el perito no está acreditado, entonces, por ende, tiene que buscar a otro perito. Y bueno, otra cuestión sumamente también muy importante, el cuestionario. Hemos visto con mi experiencia que realizan cuestionarios de 10, 15, 20 preguntas y muchas de las veces no tienen nada que ver, no versan sobre los hechos que se quieren pretender demostrar. Y es un hecho que hoy por hoy los cuestionarios deben de ser consultados por los peritos, aprobados por ellos, porque ellos serán los que les digan a los abogados de qué debe ofrecerse la prueba, si es un abuso en blanco, si es una falsificación, si es un habilitamiento de espacios en blanco, si hay huella. Hay ocasiones en las que nos encontramos preguntas del tipo: que termine el perito la temporalidad que tiene el documento, que determine el perito si fue estampada primero la firma que el contenido de la renuncia. Igual hay interrogantes ya un poquito más elaboradas, ¿no? Porque hay veces que los abogados sí hacen su tarea, a lo mejor no al 100%, pero sí intentan investigar y hacen estos señalamientos como que mencione el perito los elementos estructurales, generales y morfológicos. Gran error, porque de entrada los elementos estructurales, morfológicos, características del orden general, no determinan origen gráfico, no determinan falsificación, no determinan autenticidad, por lo menos en lo que refiere a la caligrafía, a la firma. Serán estos tipos
los que señalen falsificación. ¿Y cuáles son estos gestos tipo? Bueno, no sé si en algún momento les hayan comentado los peritos con los que hayan tenido oportunidad de trabajar. La firma está en constante cambio, ese es un hecho. La firma puede verse afectada por temas de clima, por temas emocionales, por temas de enfermedades. Sin embargo, hay características que se van a mantener desde el primer momento en que estampan e identifican una firma como suya hasta el final de los tiempos de su existencia. La forma en la que una persona toma el útil inscriptor, recarga, ejerce una fuerza sobre el soporte, en este caso lo que es el papel, la inclinación, el ritmo gráfico, la presión, son elementos nada visibles para un ojo no entrenado. Por ende, todo esto a lo que le llamamos elementos de orden estructural, características de orden general, morfológicas, no es meramente que grafonomía. ¿Qué es la grafonomía? Es la descripción que nosotros los peritos utilizamos para describir trazos. Que si la raya con un ángulo, gancho. Que si la raya hacia la izquierda, derecha, alta o baja, jamba, amba, nosotros les tenemos un nombre en específico para poder determinar y ejercer nuestra descripción. Sin embargo, en los dictámenes periciales encontramos muchas veces esos cuadros en donde se señala, ¿no? Dubitable, indubitable, hacen la comparación, pero nada más se dedican a señalar, a mencionar y a veces describen. Sin embargo, eso no nos va a llevar a ningún elemento gráfico consistente que nos detecte falsificación o alteración o modificación. Les repito, serán los gestos tipo. Los gestos tipo son características que nunca van a cambiar y que para el perito le cuestan muchísimo más trabajo porque es hacer meramente ese trabajo comparativo a través de la toma de muestras junto con las pruebas o las documentales que se están ofreciendo. Es importante que hoy por hoy igual los abogados tomen más iniciativa en por lo menos dominar lo básico de las pruebas periciales. En este caso que en materia laboral siempre vemos la grafoscopía y documentoscopía, estudiar tantito qué es lo que debe de llevar el dictamen y no solo quedarnos con ese típico cuadro que estoy muy segura que no muchos de los abogados revisan en específico, muy concreto lo que se está señalando ahí. Les repito, es muy importante exigirle a los peritos que trabajen con gestos tipo, con temas de angulosidad, de inclinación, porque será ahí donde de verdad el dictamen tendrá un peso bastante diferente que a solamente dedicarse a comparar, ya que, bueno, más adelante lo veremos, será el perito oficial el que rendirá el dictamen, sin embargo, sí se pueden realizar intervenciones. Estas intervenciones son de manera oral. Depende mucho del criterio, no todas las autoridades están dejando que el perito asesor intervenga, pero ahora también esta tarea del perito asesor pues capacitar al abogado, traducir lo que está escuchando en la audiencia al abogado para que a la vez el abogado lo pueda explicar y objetar y señalar en la audiencia. Entonces, este nuevo sistema verdaderamente, más allá de señalar sus aciertos o desaciertos, pues hoy por hoy tenemos que enseñarles a los litigantes y a los peritos que hay que estar preparados para esta modalidad muy oral, muy participativa y que debe de ser bastante activa en el tema de que se exhibe el dictamen del perito oficial, hay que revisarlo en el momento y en ese momento estar siguiendo la metodología, estar haciendo checking, que todo lo que mencionamos en la metodología venga incluido y a la vez que el perito no sea omiso en señalar ciertos elementos. Pasamos con nuestro siguiente artículo. Es el artículo 824, el cual dice, al admitir la prueba pericial, el tribunal designará al perito o peritos oficiales
que estime necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse por un perito asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha prueba. La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría del Trabajo que le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial. Bueno, es lo que les estaba comentando hace unos instantes. Ahora nos vemos frente a que existe un perito oficial, un perito asesor y meramente el dictamen va a seguir existiendo en papel, pero ya no va a ser elaborado por el perito particular. Si bien el perito particular lo puede elaborar para llevarlo ahí en audiencia y tener un poquito más de control sobre el desahogo de la prueba, será el único válido el que presente el perito oficial. ¿Qué pasa ahora en estos momentos? Tenemos peritos que solo se han dedicado a la intervención de juicios laborales, civiles, mercantiles, y son juicios, bueno, el juicio laboral anterior, por así llamarlo, era muy estático, llegaba el perito, exhibía su dictamen, señalaba algunas cuestiones, lo veía la autoridad y entraba el perito tercero en la siguiente etapa y hasta ahí se quedaba. Era muy sosa, por así señalar, la práctica de las periciales. Hoy por hoy este sistema nos está obligando a los peritos a tener una mejor oralidad y les repito, los abogados también están obligados a trabajar en equipo. Muchas de las veces son los abogados que hablan en el último momento y, ¿sabes qué? Tengo una prueba pericial, necesito que me apoyes. Este es el cuestionario. Y con el cuestionario ya nos están dando a nosotros en la torre, como hace ratito les mencionaba, preguntan mucho sobre las características generales particulares. Y si ustedes me preguntan, ¿las características generales particulares morfológicas concuerdan con las de la dubitable? Pues sí, sí concuerdan, porque son características que cualquiera puede lograr. El ojo humano es capaz de percibirlas, es capaz de reproducirlas. Hay muchos mecanismos de falsificación, entonces meramente hay que aprender a trabajar en equipo, con perito, con abogado, incluso hasta para las audiencias de toma de muestras, hay que saber asesorar a nuestros amanuenses en el sentido de que hay que informarnos de todo. Yo nunca he visto en audiencia que los peritos le pregunten a, a los amanuenses si están enfermos, si toman ciertos medicamentos, si tuvieron una lesión, si están cómodos, si van desayunados, si tienen hipertensión, si tienen diabetes. Y bueno, tenemos una población que o es diabética o es hipertensa o las dos. Y por supuesto que el medicamento que estas personas están consumiendo altera el gesto gráfico. Tenemos personas que despiertan y ya tomaron losartán, ya tomaron enalapril. Tenemos personas que ya se inyectaron insulina. Tenemos personas que para que puedan dormir toman clonazepam y al día siguiente hay que presentarse en audiencia. Entonces, esos elementos, por supuesto que hacen una diferencia. Entonces, también es muy importante, repito, esta práctica, ¿no? De trabajar en equipo, porque antes cada quien hacía lo que a su leal saber les daba a entender. Y bueno, tenemos periciales a las que estamos acostumbrados, súper apagadas, no hay intervención, la verdad es de que el perito solamente llegaba, señalaba gestos gráficos, los describía en el dictamen, los presentaba, llegaba el perito tercero y bueno, ya saben, muchas de las veces se buscan a los peritos terceros y no se le da como combate a través del dictamen para decir, ¿sabes qué? Si a ti te interviniera un perito tercero, con este dictamen no me lo puedes hacer, ¿no? Porque está demasiado bien estructurado. Ahora con esta nueva modalidad que existe el perito oficial y que va a rendir su dictamen, repito, va a ser completamente oral la participación de los peritos asesores, algunas veces permitida, algunas veces no, y será en este caso el abogado el que tendrá que ahí señalar las inconsistencias o irregularidades, perdón,
del dictamen. Entonces, sí hay que estar muy activos, hay que estar muy preparados. Y bueno, vamos con el artículo 825, el cual nos señala que en el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes. La primera se deroga, pero la segunda nos menciona que los peritos, una vez que acepten y protesten su cargo con arreglo a la ley y a hacerse sabedores de las penas en que incurran los falsos declarantes, proporcionarán su nombre, edad, ocupación y lugar en el que atienden su práctica o presentan sus servicios. Deberán asimismo acreditar que cuentan con los conocimientos de la materia sobre la que rendirán su dictamen, con o los documentos respectivos. Acto seguido deberán rendir su dictamen. El dictamen versará sobre los puntos a que se refiere el artículo 823. Las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formular las observaciones sobre las deficiencias e inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Para este efecto será aplicable en lo conducente lo establecido por el artículo 815 de esta ley. Como les mencionaba, sí habrá una participación. En este caso, será el perito asesor el que le dirá al abogado y a la autoridad las omisiones, las inconsistencias, deficiencias del dictamen, del perito oficial. Esto toda vez siguiendo a los intereses de a su parte le convenga. Me parece que esta nueva modalidad ha renovado, ha modificado muchos actuares. Desde luego esperamos que las intervenciones que tenían los peritos sean un poquito más activas, ilustrativas, no solamente mencionando las periciales en grafoscopía, documentoscopía, que son materias que son las que se ven a diario en materia laboral, pero también tenemos periciales contables que igual está pasando exactamente lo mismo. Se presentará el perito oficial, señalará sus señalamientos dentro del dictamen, su método será el que dará la pauta para que el perito privado pueda hacer los señalamientos de las inconsistencias o deficiencias de los mismos dictámenes que nos están presentando. Bueno, por mi parte, en lo general, esto es un poco de lo que se está manifestando en este nuevo procedimiento, en esta nueva figura. Y me parece que el licenciado Armando iba a formular algunas preguntas para enriquecer un poquito más el contenido. Sí, magnífica los comentarios generales y específicos que viene realizando. Y específicamente yo quisiera iniciar con esta primer pregunta que ahorita acaba de mencionar precisamente sobre los gestos tipo. De qué, más bien, si pudiera profundizar un poquito más sobre en qué consisten estos gestos tipos, porque debo señalar que muchas de las veces como abogados, pues no nos percatamos de esos elementos técnicos que ustedes como peritos sí tienen esa posibilidad. Es inclusive muy básico nada más transcribir un cuestionario extraído de un juicio anterior y de ahí replicarlo en casos posteriores. Sin embargo, perdemos de vista que cada caso tiene una situación particular. Entonces, me gustaría que como primer pregunta, licenciada, si nos pudiera profundizar un poquito sobre esta parte de los gestos tipo. Sí, claro. Mira, los gestos tipos son rasgos gráficos que hay dentro de la escritura como de la firma. ¿Cuál es la diferencia entre estos elementos estructurales o características generales que a lo mejor varios litigantes ya conocen? Los elementos estructurales serán aquellas formas, por así llamarlo, que tenga el texto, que tenga la letra, que tenga la firma. Son completamente visibles, es decir, hay un gancho, hay un punto, hay un manchón, hay una inclinación, hay un tamaño, hay una distancia entre texto, entre renglones. Serán gestos tipo características muy particulares.
pueden ser las mismas que acabo de mencionar, pero constantes. Que pase el tiempo, la persona sí o sí siempre va a presentar. Por ejemplo, voy a hacer aquí un trazo muy burdo. quiero que vean en esta imagen, a lo mejor para ustedes esta inclinación es recta, pero si le metemos ahí regla, ángulos, principios angulares, va a presentar 45, 35 grados. Si ese es mi gesto tipo, en el INE, en el pasaporte, en actas de nacimiento, en contratos, voy a tener constante en esos ángulos. Eso es un gesto tipo. Es algo que no cualquiera puede percibir, pero que si lo estudias, lo analizas, lo arrancas y lo estudias, ahí está. Y no solamente con ángulos, se puede dar con tamaños. Y son tamaños muy exactos. Es como les mencionaba hace rato, el ritmo gráfico que una persona tiene al momento de agarrar el útil inscriptor, la pluma, poner la fuerza sobre el soporte, en este caso la hoja, y ejercer el trazo, si es rápida, si es lenta, si es inconsistente, va a ser una constante si ese es su gesto tipo. Hay muchos gestos tipo. Hay personas que presentan 5, 6, hay personas que nada más presentan uno, pero ese gesto tipo siempre lo vas a encontrar. Ese no va a estar sujeto a ningún tema de clima, situación emocional, a ninguna situación de medicamentos. A lo mejor se verá afectada si tuvo alguna lesión en el brazo, ¿no? Por ejemplo, una fractura. Por supuesto que hay modificación, pero siempre se dan como tolerancia a 5 grados, ¿sabes? Entonces, esto es meramente técnico, pero es algo que si ustedes le exigen a los peritos que trabajen con gestos tipo, por supuesto que un dictamen va a ser muchísimo más compatible con gestos tipo que con pura descripción de elementos estructurales, porque los elementos estructurales es meramente el ponerle nombre a las rayas que ustedes ven, ¿no? Entonces, eso es por el momento, Sí, o lo que se tiene que decir de gestos tipo, esos no cambian, esos son constantes y muy, 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 muy en lo particular es un elemento con el que trabajo y que les puedo decir que tiene muchísimo éxito en el momento de presentar un dictamen. muy bien. Fíjate que precisamente ahorita que comentabas, por ejemplo, lo que son pasaporte, credencial del lector, muchas de las veces, y me ha tocado ver en los asuntos, que muchos de los peritos toman como referencia una identificación oficial, bueno, la firma que viene en una identificación oficial, la firma que viene en un pasaporte, y desde tu perspectiva, ¿esos servirían como elementos comparativos para elaborar un dictamen? No, hay señalamientos en donde a nosotros como peritos nos piden que hagamos este cotejo, ¿no? A lo mejor con la dubitable, que es la documental, y la indubitable, pues el INE, pasaporte, mm, identificaciones, actas de nacimiento. ¿Cuál es el problema específicamente con el INE y el pasaporte? Estos son elaborados o cuando uno estampa la firma, se hace en un pad, en una tablet, con una pluma electrónica. Ahí se pierden elementos de presión, de rapidez. Si bien encontramos ahí los elementos estructurales, los elementos de gesto tipo se pueden perder. Entonces, ganamos unos y perdemos otros. Entonces, de acuerdo a la doctrina, nosotros tenemos que analizar, cotejar con algo que en su momento se elaboró, por decir, ejemplo, si me están señalando como dubitable una renuncia en una hoja, carta, con pluma azul, punto medio, que esos son elementos que el perito debe de manejar, cómo se debe de ver un trazo en punto medio, en pluma azul, en tipos de hojas,
se tiene que reproducir la toma de muestras en este sentido igual. En este caso, cuando la persona no puede presentarse a la toma de muestras o ya falleció, se tiene que hacer el estudio con documentales igualadas a las que se están exhibiendo. Las INE, les repito, ahí perdemos muchos elementos, se pierde la presión, se pierde la velocidad, se pierden tamaños, dimensiones, porque si bien tenemos el pad, hay una limitante porque el pad tiene un tamaño y tú tienes ya una estructura en la que te está limitando. Entonces, no se debería de realizar estos cotejos. Sin embargo, hay veces que la autoridad de esto está como sujeto a su criterio, se les hace el señalamiento, cuesta trabajo, pero sí están obligados a que se trabaje como el perito lo indique. Y más que nada porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Somos peritos, en este caso somos los expertos y hoy por hoy te puedo señalar que no se trabaja con INES, no se trabaja con pasaportes, no se trabaja con copias, que también eso, bueno, en materia civil se ve muy constante, presentan, perdón, contratos y pues señala, ¿no? Ya perdí el original, pero tengo la copia y quieren que el perito rinda con la copia. Y en esos casos no se elabora dictamen, se elabora un informe pericial. La diferencia de un informe a un dictamen, en el dictamen sí se determina si pertenece o no la firma, la caligrafía, lo que se esté cuestionando. En el informe se le señala a la autoridad qué está pasando y por qué no se puede rendir. Si bien se estudian los elementos que pueden ser estudiados, pero no nos dará la certeza para como uno perito determinar si pertenece o no el origen gráfico. Entonces, esa es como la diferencia entre un dictamen y el informe. Y les repito, no se puede trabajar con INES, con pasaportes, incluso luego presentan estas tarjetas de empleabilidad, donde ahí igual viene la firma, igual por lo mismo, ¿no? O sea, esas tomas de firma se realizaron en un PAT. Entonces, no están asemejando a una toma de muestras que se realiza como comúnmente nosotros realizamos, ¿no? Que es una hoja de papel, tamaño carta, con pluma. Sí, debo señalar que desafortunadamente, sobre todo en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, se advierte mucho que los peritajes se toman como referencia estas identificaciones o estos elementos que ahorita tú nos comentas que pues no se debe de realizar. Me llama mucho la atención el tema de las copias, de las copias de un documento, porque en algún momento me tocó a mí llevar un asunto en una junta de conciliación y arbitraje donde se había extraviado el contrato individual, la renuncia y el finiquito. Y fue muy fácil para el secretario de acuerdos y el presidente de la junta decirnos que los peritos determinen o que, perdón, emitan su dictamen con copias simples. Nosotros, pues sí, como que sacados de onda, porque pues al menos a mí en mi caso nunca me había pasado, pero fue muy fácil para la Junta decir, pues que lo hagan con las copias simples, o sea, no tomaron en cuenta esto que tú nos comentas y que esto también nos sirva para que no solamente como abogados litigantes, sino también las propias autoridades conozcan de estos elementos porque también si van a estar sujetos a la emisión de un dictamen único de un perito oficial, pues si adolece de todos estos elementos básicos que refieres, pues muy probablemente estaremos hablando de un dictamen inoficioso, un dictamen incompleto, un dictamen mal elaborado, ¿no? Eh, Además de todo, quisiera preguntarte también, habías mencionado ahorita sobre la influencia de los medicamentos, algo bueno, al menos yo en mi caso no había escuchado de qué forma influye un medicamento para la firma. Eso me parece muy interesante. No sé si nos pudieras hablar un poquito más al respecto de ello. Sí, claro, nada más que un poquito antes, cerrando la idea anterior, Sí, comparto completamente contigo el hecho de que la autoridad también debe de estar
tomando capacitación e investigando sobre qué versa las pruebas periciales, las materias. Hace rato les comentaba que tenemos abogados que ofrecen materias que ni existen o materias que no son las idóneas. Las únicas idóneas para ver en materia laboral, documentoscopía, grafoscopía, dactiloscopía. Nada de caligrafía, calimétrica, grafocrítica, no, esas no tienen razón de ser. La grafoscopía va a versar sobre la autenticidad de la firma o texto o letra, como le quieran llamar. Documentoscopía sobre el abuso del espacio en blanco, el habilitamiento del espacio en blanco, falsificación, alteración. Dactiloscopía, bueno, si se presenta la huella, ¿no? En este caso, ¿cuántas de las veces, como tú mencionas, nos ha pasado que se perdieron? No los encontramos, rinde con copia. En este caso, la copia, como les mencioné, no se puede trabajar con copia, se pierden muchísimos elementos, aparte de que, bueno, no sé si está bien que les diga esto, pero con un Paint, un Word, se puede lograr una firma. Ajá. Entonces, yo no tengo la certeza como perito de decirte que la otra parte utilizó Word, Paint o a lo mejor un programa muy sofisticado que lo existe para lograr la firma. Y otro tema que también me gustaría señalar es el resguardo de las documentales. En materia laboral sí me ha tocado, la verdad es de que no he tenido mala suerte en cuanto a que las renuncias, pues las exhiben el día que yo llego y al parecer las guardan en sobres. Pero, wow, sorpresa que me he encontrado en la materia civil. Hay contratos que están cosidos ahí en el expediente, y bueno, sabemos muchas de las prácticas que luego les pasan el Durex, las arrancan, las desaparecen. Las mismas autoridades, actuarios, secretarios que tienen acceso a los expedientes, el desayuno, la saliva, la humedad, a lo mejor luego hay roedores, ¿no? En el archivo. Entonces, todos estos elementos, por supuesto que alteran la documental y por supuesto que cuando viene el cuestionario de los abogados y nos dicen, señálame la temporalidad, señálame la tinta, pues son hechos que no se pueden determinar de entrada porque la oxidación de un documento está sujeto a los factores de la humedad. No es lo mismo que yo hoy te firme un contrato en Acapulco, en Cancún, a que te lo firme aquí en Ciudad de México, Estado de México. Las tintas también tienen mucho que ver. De entrada, a los abogados les encanta firmar con pluma azul, es la tinta que más rápido se oxida. Entonces, todos esos temas de tintas, de papel, no se metan en esos asuntos. Y aparte necesitan peritos, no del área de la grafoscopía ni documentoscopía. Si quisieran hablar del papel, es un ingeniero en textiles. Si quisieran hablar de tinta, es un ingeniero en química o un licenciado en química, pero nunca les va a poder hablar de la temporalidad porque está sujeto a estos temas naturales, por así decirlo, ¿no? Al tema de la oxidación, de la humedad, a que el resguardo de las mismas no es el idóneo y nunca he visto autoridades que utilicen guantes. Entonces, hasta que no tengamos autoridades conscientes, no se van a poder aplicar esas periciales. Y bueno, dándole respuesta a la pregunta que me realiza sobre el medicamento. ¿Este tiene mucho que ver? Sí. Sí tiene mucho que ver y más si trabajan con un perito que trabaja con puros elementos estructurales. Si tu perito te va a hacer una tabla en donde te dice hubo muchos arcos, arpones, curvas, X nombre de gesto gráfico, estos se van a ver alterados porque el cuerpo se somete a muchas situaciones sociales, emocionales y químicas. La química tiene que ver con el tema de la administración de medicamentos. Lamentablemente tenemos una población diabética, hipertensa, o que tienen las dos, o que tienen cáncer. Por ende, el grado de medicación es constante, diaria y fuerte. O sea, tenemos diabéticos tipo 2 que llegan con insulina, que llegan con metforminas, dapaglifosina, por mencionar algunos. Tenemos hipertensos que traen tema de losartán, telmisartán, irbesartán con hidroclorotiazida.
que si no llevan una correcta administración de los mismos, una dieta, y bueno, tomando en cuenta las consideraciones de que presentarse a un juzgado, a una junta de conciliación y arbitraje, por supuesto que impone y por supuesto que causa algo aquí adentro, pues a la hora en que se tomen esas muestras gráficas, se van a ver alteradas. Y si tú quieres señalar elementos estructurales, pese a que sí sean, no se van a lograr, no se van a lograr. Es por eso que el perito y el abogado aquí tienen la tarea de hablar con el amanuense, con la parte actora y señalarle, tienes que ir relajado, tienes que ir desayunado, dime qué medicamentos has tomado para ver si estos no alteran en cuanto al pulso. Tenemos gente que también tiene Parkinson o tenemos gente que no tiene Parkinson, pero que tiembla, tiene temas psiquiátricos. Ahorita a raíz de la pandemia, pues cuántas personas no empezaron con sertralina, fluoxetina, clonazepam, alprazolam, que ya son medicamentos fuertes y que estos tienen la función de apagar. O sea, estás activo, no estás ansioso, entonces lo que hacen a nivel químico, pues es relajar el cuerpo, que por supuesto al momento en el que la amanuense le realice la toma de muestra, a lo mejor es más, ni siquiera va a poder lograr la firma. Entonces, sí tener consciente estos elementos, sí hablarlos con la parte, saber el grado de afectación, porque les comento, aunque sí les pertenezca, no les va a salir ahí en esa prueba. Es muy, muy, muy importante. Así como también saber si utiliza lentes, si tuvo una operación, si viene desayunado, si viene descansado. Son muchos elementos que pueden alterar el gesto gráfico. Por eso les digo, trabajen con gestos tipo. Esos, pase lo que pase, no van a cambiar. Ya en cuestiones, por mencionar algunas lesiones como fracturas que impliquen hombro, codo, muñeca, de la mano con la que suelas escribir, pues obviamente el gesto tipo va a salir afectado, pero va a existir. Y en esos momentos, pues bueno, los peritos tenemos mm, como criterios de 5 grados para arriba y 5 grados para abajo para poder determinar si pertenece. Entonces, hoy por hoy, exíjanle a sus peritos trabajar con estos gestos tipo, también con los elementos estructurales que lo señale, pero que también tengan un historial del amanuense. Y fíjate que ahorita que comentas, yo creo que algo que sería muy importante, refiriéndome en específico con los peritos oficiales, es de que al momento en el que aceptan y protestan el cargo o inclusive cuando empiezan con la toma de muestras, sería ahí una muy buena oportunidad para que hicieran este tipo de entrevista médica a la persona, ¿no? O tú cómo lo ves? Sí, claro. Ahorita te estoy redactando un poquito de serie de hechos que en mi experiencia he tenido como perito particular, pero la tarea del perito oficial es sí o sí hacer estas preguntas, está obligado. Incluso ahí el perito asesor, porque el perito asesor puede participar en todas las etapas, puede ir. Como les señalé hace un momento, no muchas veces los dejan comparecer ni tener uso de la palabra, pero va a ser ahí la tarea del perito traducirle al abogado qué está pasando, qué debe de exigir y por qué lo debe de exigir. En este caso, como te comentaba, el tema de salud es sumamente importante, porque en firmas se ven alterados, en huellas, si se quemó un día anterior, si tuvo una raspadura, un accidente, la huella no se va, las crestas no se van a estampar en el papel, ¿no? Entonces sí se necesitan esta serie como de entrevista con el amanuense de parte del perito oficial. Y si no lo está haciendo, señalarle a la autoridad que el perito oficial está haciendo omiso y que esto podría repercutir en el dictamen que él elabore. Sí, también, porque lo que nos estamos encontrando también es de que, bueno,
este tipo de conocimientos y de elementos que mencionas, también los jueces laborales tendrán que saberlo, porque al momento de que le otorguen o no un valor probatorio a ese dictamen, pues desde luego tendrá que tener a la mano estas consideraciones, no solamente técnicas, propiamente refiriéndome a los gestos tipos, sino también inclusive médicas y hasta del estado de salud de la persona. Mencionabas también el tema de la salud mental. ¿Cuántas veces no nos encontramos por la vida rutinaria y firmamos rápido o muchas de las veces firmamos de manera incómoda? ¿Eso también de alguna manera influiría? Sí, claro. Y bueno, para ver el tema de a lo mejor fue presionado, estaba incómodo, no lo quería hacer, ahí la materia idónea es grafología, que es el estudio de la emoción. En ese caso también, porque sí, muchas de las veces hemos encontrado trabajadores que pues sí han firmado, pero no porque quisieran, a lo mejor porque los obligaron. ¿Cuántas veces no nos han dicho que estaban encerrados, estaban amenazados, no podían salir y firmaban porque firmaban? Entonces, en esas situaciones, en esa entrevista que van a tener en conjunto el perito con el abogado al momento de armar toda esta serie de pruebas, es muy importante que el amanuense, el actor, en este caso, señale que sí firmó, pero fue obligado, ¿no? Y también esos gestos de gráficos emocionales también se pueden señalar en audiencia, pero es por eso que reitero que es muy importante el que ahora sí abogado y perito trabajen de la mano para que el perito te diga qué materia ofrecer. Sí, y ahorita me viene, por ejemplo, a la mente lo que nos señala el artículo 48 bis, inciso C, que nos habla de exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral. Y lo que ha pasado, lo que me he encontrado, es de que pretendemos acreditar esa exigencia de la firma de documentos en blanco con documentoscopía. Ahí en ese caso específicamente para acreditar el tema de las firmas en blanco o del abuso de las hojas en blanco, ¿cómo, desde tu perspectiva, qué recomendación nos podrías dar para ir delineando un posible cuestionario sobre ese tema? Para comenzar con el tema de la documentoscopía, bueno, es importante eh, el que el actor señale si, si en algún momento firmó. En este caso sí firmó, pero era un documento en blanco. Bueno, ¿qué se pregunta cuando estamos frente a una materia en documentoscopía? La documentoscopía nos va a versar entre alteración de documentos, habilitamientos de espacio en blanco, firma de hoja en blanco, interrogantes que se pueden realizar. Que diga el perito si la firma que obra en el documento tal presenta alguna alteración. Por alteración, el perito ahí tendrá que hacer un estudio en cuanto a los lineamientos gráficos. Si bien no hay como tal una exigencia por parte de la normatividad de cómo deben de ser las renuncias, porque puede ser incluso en una servilleta, pero siempre hay un ritmo, una armonía entre los documentos, ¿no? Y muchas veces nos encontramos estos que son cortados, que no están lineados, hay unos que tienen sellos de seguridad y que no los presentan. Igual para estas instituciones que son un poquito más renombradas, ellas sí o sí tienen sellos, tienen códigos QR que presentan sus documentos. Entonces, aquí el perito será el que te va a ir dando la pauta, ¿no? Porque también tiene que hacer su investigación. Ok, ¿de dónde viene este documento? ¿Es de alguna institución? ¿Es de algún ente privado particular? Una vez que se hace esta investigación, se empieza a elaborar estas preguntas, ¿no? Si hay alguna alteración, si hay algún hay aparatos, he de decir, pero este nada más lo tiene la fiscalía, que sí es capaz de ver si fue primero el texto o la firma. Es muy caro, pero sí hay aparatos, sí hay aparatos. Lamentablemente, esta ayuda entre institución no se da, pero
La verdad es de que yo calculo que como en 5 años, 10 años, ya podríamos estar determinando a través de estos aparatos. Por lo mientras, lo que compete realizar es igual preguntar sobre los mecanismos de impresión, que eso es algo que estudia la documentoscopía. Hay documentos que señalan que 1980 y tú lo analizas y el mecanismo de impresión, es decir, la tinta de la impresora con la que se estampó el contenido de la renuncia, pues es el láser, ¿no? Y el láser no tiene mucho. Entonces, es una actividad que tiene que realizar el perito de verdaderamente analizar el documento o en este caso, si no lo puede ver, que el actor señale muy puntual en qué momento, porque muchas veces ni siquiera es cuando lo dan de alta, ¿no? Sino que luego llega a recursos humanos un día cualquiera, toma firmas, pasan años o meses y son las que presentan para la renuncia. Entonces, aquí sí se le recomienda, en este caso, a cualquier persona que esté sometido bajo un sistema laboral, sí estar muy consciente en qué momento estampan la firma, ¿no? Para poder esto decírselo al perito y el perito de ahí te elaborará las preguntas. Fíjate que ahí, en ese sentido, es muy interesante ver todos estos elementos que debemos de considerar precisamente por esta presunta alteración o presunto abuso de la firma en hojas en blanco, Blanco. porque luego me ha tocado ver documentos en los cuales la hoja en los bordes se ve ya manchado por el tiempo, muchas de las veces el texto muy hacia arriba y la Ujú. firma y la huella muy hacia abajo. Entonces, creo que ahí en ese sentido también a nosotros como abogados nos falta un poquito más esa técnica para poder señalarle a la autoridad cuáles serían los puntos a debatir sobre ese documento. Sin embargo, debemos precisar que, bueno, a diferencia de expertos como tú, pues no tenemos los conocimientos técnicos sobre estas materias sobre las que versa la pericial. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, a tu criterio, ¿cuáles serían los aspectos básicos o puntos básicos que debe de tener un dictamen pericial en general? Porque vemos dictámenes de 30, 40 hojas y a mí por lo menos, no sé si a los demás asistentes les ha pasado, que de esas hojas, pues casi la mitad es de pura teoría, doctrinas, leyes, y ya las conclusiones ya nada más son 2 líneas. Sí proviene, no proviene. ¿Cuál sería ahí tu perspectiva, licenciada? Bueno, de mi parte como perito sí te he de decir que la metodología nos encanta. Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo que en una audiencia no la van a leer, es más, ni la autoridad estoy segura que la ley. Entonces, como perito también la tarea es explicar la metodología, pero algo práctico, rápido, no más de una hoja. En una hoja entra perfectamente la lista que les enseñé anteriormente de lo que debe de traer la metodología. Y de ahí es puro método ilustrativo. He visto dictámenes que, como nos compartes, son muchas hojas, teoría, leyes que, bueno, pues a nosotros sí, sí nos cuadran, pero que a ustedes, pues para desahogar la audiencia, pues no son prácticas. Entonces, mandan los anexos hasta el último y aparte hay que ir, estarte regresando, ¿no? O sea, nada práctico. O sea, aquí te señaló que es curva, es punto, bueno, vete al anexo no sé cuál, búscalo para ver si de verdad es y ahí ves la comparación, ¿no? Entonces, un dictamen para que sea rápido y útil para audiencia y que aguas, es muy diferente el dictamen particular al que estábamos acostumbrados, al dictamen que va a ofrecer ahora el perito oficial. El dictamen del perito oficial es con estructura que sí, sí comparto. Es lo de siempre, rubro, su presentación, información, metodología, y empieza con fotos. Y ahí mismo en la foto a un costado te señala, esto es esto, y viene cuestionario y ya, se acabó. Estamos viendo dictámenes, perdón, de 4 o 5 hojas. La verdad,
son rápidos de leer y más que nada porque pues ahorita que no se va a tener como esta intervención de los peritos particulares activamente a través de que ellos presenten un dictamen escrito, pues para que ellos en la audiencia lo puedan también revisar rápido, porque también estamos sujetos a eso, ¿no? O sea, nos quejábamos de que antes las audiencias eran eternas, pues ahora yo siento que también van a seguir siendo eternas porque la verdad es de que revisarte ahí un dictamen, por muy bien explicado, señalado, debe de tener el perito un muy buen ojo, una habilidad en cuanto a la metodología, una práctica para que en ese momento te diga, ¿sabes qué? Aquí está mal. Y si no le dan el uso de la voz, explicarle al abogado y que el abogado ahí empiece a objetar, ¿no? El dictamen, perdón, del perito oficial. Entonces, sí, espero que sean audiencias un poquito más dinámicas y si en este caso son dinámicas, van a ser largas, porque sí, o sea, por muy rápido que uno quiera hacer, pues en ese momento uno va a tener que revisar el dictamen de la parte del perito oficial y sí, o sea, por supuesto que hay que estar atento y muchas de las veces no solamente es una firma, son varias firmas, entonces van a ser audiencias largas. Si es como se deben de desahogar, si no, pues vamos a seguir viendo esas audiencias súper cortas en donde nada más llegan, protestan, exhiben el dictamen, si no, bye, nos vamos. He de decirles que cuando llegamos a materia de amparo, muy diferente, la verdad es de que ahí en primera, para que tú tomes muestras es otra situación, ahí sí te prestan espacios, ahí sí te puedes sentar, ahí sí puedes platicar con el amanuense, tranquilizarlo, porque por supuesto, el llevar un juicio impone, entonces tienes que aflojar el psique del amanuense, entonces puedes tomar las muestras que tú quieras en un espacio donde nada están ustedes, la calidad de peritos en materia de amparo es muy diferente. Entonces, bueno, ahí sí encontramos otros tipos de, mm, de dinámicas que espero y se tengan que ya llevar ahorita en la actualidad con este nuevo sistema laboral para que no tengamos que llegar hasta esas instancias, ¿no? O sea, hay que terminar estos juicios desde esta primera instancia como debe de ser. Sí, muy bien. Pues mira, si me lo permites, tengo aquí ya dos preguntas de los asistentes. Los demás, con toda confianza, vayan preparando sus preguntas, ya sea a través del chat o de manera, bueno, para que se les habilite su micrófono. Y voy a empezar con una que es de la licenciada Elvira Romero. Nos dice, interesante, pero se necesita un artículo para señalar, eso supongo la temporalidad de firma y cuerpo del documento, o ya lo hay. No sé si se refiera a algún artículo en la ley, si nos pudiera ahí precisar, licenciada. Y Palacios Ara nos dice, por favor, ¿nos pudiera presentar en pantalla otra vez la hoja? Yo creo que me imagino que se refiere a A la la que dinámica. hiciste. A ver, Sí, bueno, sí. refiriéndonos nada más, perdón, son las preguntas que tenemos. Y también ahorita acaba de llegar otra pregunta de el compañero Alejo. Nos dice, ¿es legal coartar el derecho a las partes de proporcionar perito particular y violatorio de derechos humanos? Interesante, muy interesante Muy pregunta, interesante pregunta. licenciada. La última pregunta la comentábamos justo en la especialidad en derechos humanos, pero bueno, dándole respuesta a la primera pregunta, ¿hay algún artículo que hable sobre la temporalidad? No, no hay ningún artículo, igual como no hay ningún artículo de cómo debe de ser un dictamen pericial. Será la misma práctica del arte, oficio, ciencia, que en este caso el perito que esté analizando la materia te dirá qué se puede hacer y qué no se puede hacer, basado en sus principios básicos de ciencia y metodología que tiene la materia. En este caso, que es la documentoscopía, en cuanto a la antigüedad, no, incluso déjenme compartirles que firmas de 5 años para atrás no se deben de analizar. En materia civil, en materia familiar, con los testamentos nos llegan contratos o testamentos de hace 20, 80 años
y quieren que la comparemos con su INE, con el INE último de la persona, ¿no? Eso también no tiene congruencia porque todos los elementos gráficos estructurales, por eso les repito, hay que trabajar con gestos tipo. Los elementos estructurales cambian, tú no firmas como firmabas cuando tenías 18 años, ni vas a firmar como firmas ahorita a los 60 años. Hay un desgaste físico, hay un cambio de velocidad, hay un cambio emocional, una serie de experiencias que van haciendo que tu gesto cambie. De hecho, es muy necesario que cambie el gesto. Preocuparnos cuando la firma sigue constante, ahí sí hay que preocuparnos, pero no se puede analizar documentos viejos, no hay señalamientos como por decir que yo te diga, tal ley, tal artículo, tal materia nos dice que no. Más bien ahí es por eso que existe el perito, ¿no? Para que te señale que ciertas materias, su modo de práctica, de aplicabilidad, consiste en, pues en este caso la tarea del perito es auxiliar a la autoridad y señalarle, señor autoridad, señor juez, se puede, no se puede, se vale, no se vale, y creo que también es importante que el perito se la crea y que en audiencia se lo haga ver, porque muchas veces, en este caso, ¿no? Que señalan, no, trabaja con copias. Pues perdóneme, pero no se puede trabajar con copias y tienes que señalar ahí tu informe y no por quererle dar gusto al cliente que ofreciste al perito y que te va a elaborar un dictamen, lo obligues a hacerlo. Porque le repito, cuando lleguen amparos, ahí es otro nivel. Ahí definitivamente el perito se encuentra con peritos demasiado especializados, de muy alto nivel, entonces llegando allá los van a destruir. Entonces, desde un momento déjense guiar por sus peritos, déjense asesorar, trabajen en equipo y bueno, esas son mis recomendaciones. Pasando a la pregunta 2, les A ver, muestro. Ah, licenciada, si pudieras quitar tu pantalla, y no sé si se puede esta, así, ajá, y así para ir, deja, ajá. ay, acá estás. La estaba buscando en la parte de abajo. Ah, no, aquí no es. Aquí está. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, si gustas con tu pantalla, Ahí la pueden percibir mejor. a ver, los demás, los asistentes, ¿sí la pueden percibir? Sí. Bueno, hicimos este ejercicio en cuanto a los gestos tipo. Les decía, elementos estructurales, pues a lo mejor aquí hay un bucle, aquí hay un punto, aquí hay incluso una masa con manchón. Y bueno, esos son los elementos estructurales, ¿no? Se encargan de señalar meramente lo que ustedes están viendo. Un gesto tipo va a ir más allá. Ok, aquí hay un bucle, pero ¿cuánto tiene de distancia de acá a acá? ¿Cuánto es su diámetro? Aquí en esta línea, ¿cuánta inclinación tiene con respecto a la base? Son elementos que un ojo no entrenado muy difícilmente, es más, no los va a lograr. Entonces, en este caso, hay que pedirle al perito que busque los gestos tipos, si son muy trabajosos, porque si tienes que medir todo, tienes que hacer aplicabilidad de angulosidades, que son temas matemáticos y bueno, metodología de peritos, pero que estos te darán la pauta de señalar si pertenece a un origen gráfico. Y por Muy bien. último, Ay, la perdón, pregunta, adelante, adelante. Perdón, perdón, perdón. perdón, la pregunta de los derechos humanos me resulta violatoria, a mi punto de vista, bueno, como perito sí te puedo señalar que en primera como que nos bajaron la categoría. Ya no soy perito, ya soy asesor, ¿no? Si bien a nosotros pudiera no molestarnos, pero al parecer nada más va a haber un perito reconocido por la autoridad y los demás van a ser asesores, ¿no? Entonces, empezando por la terminología, pues, ¿qué me estás tratando de decir, no? Al parecer nada más va a haber un perito y a este perito muy difícilmente
se le va a poder objetar, señalar, porque pues se supone, ¿no?, que es el perito de la autoridad y ellos no tienen errores. Sin embargo, sabemos que hay errores, sabemos que a lo mejor con dolo, sí elaboran ciertos dictámenes en cierto sentido. Entonces, por supuesto que sí se me hace violatorio de derechos humanos que las partes no puedan ya presentar a sus peritos como debe de ser, porque si bien sí se pueden presentar, pero si un perito en audiencia le estás exhibiendo el dictamen hecho por el perito oficial y tienes 5 minutos que la autoridad te dé para leerlo, revisarlo, entenderlo, objetarlo, traducirle al abogado qué es lo que tiene que decir, y aparte se lo tienes que pasar a la otra parte, pues por supuesto que hace que estas prácticas pongan en desventaja a las partes. Porque, les repito, o sea, por muy hábil, por muy rápido, por muy entendible que sea el dictamen, uno lo necesita analizar, uno necesita medir, uno necesita comparar, ¿no?, estas muestras gráficas que efectivamente las que está señalando ahí en los anexos sean las que se tomaron y no sean alteraciones, que no estén susceptibles a cambio. Entonces, sí pone en desventaja, porque como les comentaba, alterar documentos, firmas, en este caso muy en particular, desde un software de Paint, Word, se pueden lograr. Entonces, hace que el perito particular, en este caso ahora peritos asesores, pues no tengan todas las herramientas para atestiguar y dictaminar en un sentido sobre lo que versa el juicio. Muy bien, licenciada. Tengo aquí rápidamente otras dos preguntas, si no tiene inconveniente. La primera la formula Víctor Manuel Espidio Martínez. Nos pregunta, ¿cuál es la forma correcta de estampar una huella dactilar? ¿Nos puede compartir una experiencia de ofrecimiento de un dictamen en grafología en este sistema, el anterior o el derecho laboral burocrático? Y termina con con un comentario. Lo que usted comenta es cierto. La firma forzada de la renuncia es muy recurrente. Saludos. Muchas gracias, saludos. Y bueno, dándole contestación a la primera, manera correcta de estampar huella. Sí se necesitan tintas especiales, incluso un colchón especial, pero eso solamente los encontramos en el mundo de las periciales, de la criminalística, de la criminología. Para la gente común que trabaja con el colchón Pelican, Azor, la tinta que te dan en las papelerías, bueno, imaginemos que este es tu cojín, lo abres. En primero se tiene que limpiar la huella. Hay personas que sudan mucho, hay personas que traen la mugre del día, entonces sí pedir que se lave, no gel antibacterial porque trae alcohol. Entonces solamente agua, pasas un trapito, incluso su ropa, y que estampen el dedo, ¿no? Tiene que ser rodada. Rodada me refiero a esto. No sé si detectan ahí el movimiento. Una vez que lo ruedan, ya trae la tinta en la persona. Estampan así directo para que descargue tinta, porque hay veces que se empasta. Una vez que ya descargaron, empiezan con la toma de muestras y ruedan. No es la persona el que hace el movimiento, es en este caso el perito el que está haciendo la toma de muestra, el que hace el movimiento. De hecho, hay tablillas especiales y he de decirles que en toma de muestras nunca he visto esas tablillas, siempre lo sientan y que la estampen así recto, ¿no? Mal. Las tomas de huella dactilar son paradas y se tiene que llevar la tablilla y se tiene que rodar para que se puedan tomar todos los elementos para dictaminar o para elaborar un dictamen. Dactiloscopía se necesitan por lo menos 9 a 12 elementos.
Entonces, entre más grande y clara sea la huella, pues claro que le va a dar una mayor visibilidad al perito. Y más que nada, porque estamos trabajando con huellas. Vean el tamaño de mi huella y hay dedos muchísimo más pequeños, entonces rodada para que tengamos una mejor claridad. Ahora, me parece que eso es todo de acuerdo a lo del tema de las huellas. Sí, me parece que sí. Si no, Sí, recuérdenme, por favor. Y la otra pregunta, ¿qué pasa con la grafología? Si lo he visto, em, si se ha llevado a la práctica. Nunca he visto un juicio en primera instancia que verse sobre grafología que se desahogue. Todos llegan a amparo. ¿Por qué? En amparo, pues ya encontramos más temas con, incluso hasta autoridades con un criterio más en derechos humanos. Si tú llegas con la autoridad de primera instancia y le señalas, no, es que me forzaron, me amenazaron, lo que tú señales, la verdad es de que no, nunca he visto que acuerden conforme a derecho. Es hasta amparo en donde ahí el criterio cambia. Y por supuesto, los señalamientos que tú les indiques en el dictamen, ahí se harán ver. En este nuevo sistema no he tenido la oportunidad de ver señalamientos en cuanto a grafología, al tema emocional, pero en el pasado sí, y pues les digo que, pues sí, lamentablemente todos llegan a amparo, pero en amparo el criterio cambia y sale favorable. Incluso son muy pocos los que se la avientan, ¿no? En cuanto a la grafología, porque son, aparte de que te tienes que desahogar la documentoscopía, la grafoscopía y hacerle ver a la autoridad que si bien sí la plasmó, si bien sí estuvo ahí, pues fue sometido, obligado, amenazado, como que la autoridad como que le cambias el chip y sí, la verdad es de que está muy padre, la metodología que uno tiene que utilizar como perito, la explicación, los señalamientos que se tienen que hacer y, por supuesto, los colegas que están en amparo es otro nivel. Entonces, sales muy gustoso de esas, de esos desahogos de prueba, pero sí, en primera instancia no, nunca los he visto. muy bien. Y tengo aquí una última pregunta que nos hace Gladys Esmeralda. Te pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa si el trabajador aldrede toma medicamento o se corta el dedo? ¿O cómo podemos saber que no se ocasionó algo en él, en su organismo, quiero pensar, para perdón, el dictamen? Y si todos pueden pedir el perito asesor gratuitamente o solo es para los que representa la Procuraduría y o la Defensoría. Ok, bueno, ¿qué pasa cuando toman algo aldrede? ¿Se puede detectar? Sí, sí se puede detectar. En este caso, las pupilas son las primeras, ¿no? Así como cuando tomas alcohol y se te ponen los ojos rojos. Lo mismo, pero con las pupilas. Están como en constante ampliación y disminución. Sin embargo, sí señalo que debes de tener experiencia pues conocimientos incluso básicos en primeros auxilios y medicina para poder detectar esto, porque hay personas que a lo mejor no medicamentos, pero sí sustancias, ¿no? Como el alcohol, empezando por las básicas, el cigarro, marihuana y demás químicos que consumen y que también esos, por supuesto, alteran. Entonces, tienes que hacer una serie de preguntas, tienes que hacer una serie de entrevista para, para ver cómo es el gesto. Incluso dentro de la grafología es muy fácil identificar a las personas que ya tienen una dependencia a ciertas sustancias porque el trazo está bastante así. O sea, esto en vez de ser recto, sus trazos casi siempre están inconstantes en forma de serpentilínea. Entonces, sí, un perito lo puede detectar, pero dependerá también de la práctica y de su formación. Ahora, ¿cómo podemos, si ocasionó para alterar? ¿Cómo era la otra pregunta? ¿O cómo podemos O saber que no se ocasionó algo en él para alterar para el alterar dictamen? el Sí, dictamen, sí. claro. Esto también se ve mucho en huellas, ¿no? O sea, se les da
ay, no sé si decirle las recomendaciones, pero hay muchas recomendaciones que se dan como para que al día siguiente en la toma de muestras no se logre la firma, o la huella en este caso, ¿no? Entonces, pues de entrada, mujeres, ¿no? Muchas llevan las uñas largas al drede. Esto, por supuesto, hace que no se pueda tomar bien una muestra gráfica, pero ahí tú se le puedes señalar a la autoridad, autoridad, no puedo, y se cortan en ese momento. Incluso yo he visto peritos que sí llevan su kit de corta uñas y alicatas para volar uñas, porque la uña larga hace que no se pueda tomar bien la muestra gráfica. En cuanto a las huellas, bueno, o sea, se ponen desde cola loca, se queman y un montón de cosas que se ven, o sea, al momento en que se estampa se ven manchones. Una cicatriz tiene una consistencia delgada si es de tiempo. Cuando es estos temas del que se ponen químicos y sustancias, no se pueden tomar, pero se va a ver, porque se va a ver lisa. En este caso en el que se vea lisa, tú le señalas a la autoridad que la huella presenta alteraciones que desconoces, por supuesto, porque no vas a saber si se echó algún químico, pero las crestas tardan en regenerarse 3 días, entonces le señalas a la autoridad que te señale nueva fecha para la toma de muestras, porque la huella trae alteración, ¿no? Y ahora el tema de que los peritos asesores, todos pueden pedir el perito asesor gratuito. Sí, por supuesto, todos los pueden pedir, pero pasa lo mismo con el tema de como del abogado de oficio, ¿no? Va a llegar un momento en que estos se saturen, en que si bien van a llevar tus audiencias, vas a estar sometido a sus agendas, a que a lo mejor te señalen fecha y fecha y fecha, porque pues ya saben, ¿no? Esta dinámica que pasa con los abogados de oficio, pero sí todos lo pueden solicitar. Muy bien. Y nos preguntan aquí si nos pudiera hacer favor, licenciada, de compartir sus diapositivas. Sí, claro que sí, se las hago llegar a través de los correos de la institución y ya Ajá, se las comparte. claro que sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Con toda confianza. Maestro Hugo, lo veo muy pensativo. Creo que al igual que yo, pues son muchos elementos, ¿no? Que hay que considerar, muchos temas sobre la cuestión técnica, estos puntos que mencionas sobre los gestos tipo, lo cual sin lugar a duda, pues nos va a obligar también a nosotros como abogados, pues por lo menos algún curso básico de grafoscopía, dactiloscopía, documentoscopía, ¿no? Para irnos también adentrando a todos estos elementos que nos acabas de mencionar y sobre todo también ser más cuidadosos en el sentido de verificar de qué forma se llevan a cabo las muestras caligráficas e inclusive también en el caso de cuando nos toque representar algún patrón, recabar la firma del contrato, la huella, todos estos elementos que nos acabas de mencionar, sin lugar a dudas nos dan esa pauta, ¿no? Y aquí tengo al licenciado Felipe que alzó la mano. Una pregunta más, por favor, adelante. No lo El escuchamos, audio, licenciado. Su micrófono, por favor. Ahora sí, Sí, gracias. adelante. Ahí se refirió al principio que existía el dictamen y el informe pericial. Si nos pudiera referir ahí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo se beneficia o se usa en el nuevo sistema de justicia, ¿verdad? Laboral? Mi maestra nos refirió también ahorita lo que es los documentos, ¿verdad? Abuso en blanco, ¿verdad? O despachos en blanco. ¿Cómo se pudiera determinar eso? ¿Con qué interrogatorio pudiéramos nosotros acreditar ese abuso en blanco, ¿verdad? O de espacios en blanco, ¿verdad? Y pues bueno, eso sería, pues, sin duda, maestra, ahí se nos podría referir. Y lo que también dijo sobre un aparato, maestra, que nos compartió ahorita sobre el texto que se podía acreditar si estaba antes o con
¿Qué aparato es? Gracias. Bueno, dándole respuesta, diferencia entre dictamen e informe. El dictamen será esta metodología, pasos, incluso comparaciones junto con fotografías en el que el perito determinará si pertenece o no algún hecho, porque no solamente en grafoscopía, dactiloscopía, documentoscopía se maneja esta modalidad, ¿no? El dictamen y el informe en cualquier pericial la podemos encontrar. La diferencia es que en el dictamen sí determinamos si es o no es. En el informe, ahí se determina autoridad. No se puede realizar esta pericial por estas situaciones. Yo he realizado bastantes informes por el tema de que me exhiben documentales en copia. Ahí tú, e igual tiene el mismo, por así decirlo, metodología, pasos a seguir que el dictamen, rubro, tu presentación y enseguida viene el cuestionamiento, el planteamiento del problema. Y cuando tú lo vas a contestar o pretendes desarrollar lo que sería como en un dictamen normal, ahí entra como toda esta narración de hechos en el por qué no se puede realizar. Si bien a lo mejor sí puedes analizar ciertos elementos en lo que hace a la grafoscopía, no puedes determinar elementos de presión, de velocidad, de tamaño, incluso de tinta. Igual algo que no les mencioné y que es importante, los materiales con los que trabajan los peritos. Hay peritos que trabajan con cámaras, hay peritos que trabajan con teléfono, que ya últimamente lo más común. Peligro si su perito trae un iPhone, porque o teléfonos de gama alta. El teléfono de gama alta, como busca precisar en cuanto a la estética de la imagen, hace que embellezca el trazo, bueno, en este caso en el texto, ¿no? Lo embellece. Entonces, si mi firma es acerada, ¿qué es acerado? Pues que se pierde, no sé si logren ver, o sea, hay aquí un trazo, aquí se pierde, pero aquí renace. La cámara muchas veces de lo que hace en esos teléfonos es rellenarlo. ¿Y qué es lo que pasa con las copias? Lo rellenan, no sé si fue tinta o fue la tinta del tóner, del láser que se haya utilizado. Entonces, no se puede trabajar tampoco con teléfonos de gamas muy sofisticadas. Hay que revisar muy bien el software. Bueno, estos ya son elementos un poquito más teóricos para trabajar con las periciales. Pero regresando un poquito al cuestionamiento, bueno, en este caso se señala a la autoridad que en el informe no se puede desarrollar, no se puede analizar, no se puede completar la metodología, que es la que nos da paso para desarrollar esta ciencia, arte, oficio, profesión, como debe de ser desahogada, ¿no? Entonces, se exhiben igual en audiencia, y ya será aquí la autoridad, bueno, con sus criterios y demás, los que darán seguimiento a la actividad. Ahora, en cuanto a este aparato, ¿con qué trabaja? Trabaja con luces, trabaja con el tema de luz ultravioleta, trabaja con el tema de luz blanca, trabaja con microscopio. Estos aparatos se están desarrollando en Francia, en España, que está un poquito más activa el tema de investigación pericial. La fiscalía lo adquirió hace ya unos 5 años, ya tiene tiempo, pero estos aparatos son solamente vendidos a autoridades. Está controlado su distribución. No es como que cualquier perito lo pueda adquirir. Si bien están como tratando de hacer como los aparatos portátiles, porque son aparatos gigantes, están ahorita tratando de hacerlo como que un poquito más dinámico para el día a día y que pueda ser útil en audiencia. Pero estos aparatos, te repito, solamente están en Francia, España, son con venta bastante vigilada para su distribución. En este caso, ciertas autoridades, no todos los países lo tienen, pero sí existen. Si te
comunicas y te pones en contacto con peritos pertenecientes a la fiscalía, pues ellos por supuesto te van a hablar del gran aparato, pero ocupa un cuarto, o sea, no es nada práctico. Igual si necesita no solamente conocimientos en cuanto a grafoscopía, sino también debe ser un perito que tenga conocimientos en sistemas computacionales, ingeniería, en luces y en tintas, y las tintas nos llevan a la química. Entonces, bueno, también se prevé, ¿no? Que las periciales o los peritos ya tengan una preparación muchísimo más sofisticada que la que actualmente estamos presentando. Y me parece que respondí ahí a todas las preguntas. Me parece que sí. Y damos paso a una última pregunta. Aquí alzó la mano el licenciado José Germán. Adelante, por favor, con tu pregunta. Gracias, muy buenas noches y pues antes que nada felicito a la disertante por ese interesante tema y a todos ustedes por su organización. Mi pregunta es en el sentido de que cuando nosotros estamos o necesitamos la cuantificación de un laudo, pues ofrecemos quizás equivocadamente por lo que nos comenta la ponente, que únicamente existen periciales contables, perdón, periciales grafoscópicas, dactiloscópicas y documentoscópicas, algo así. Pero nosotros siempre ofrecemos la prueba pericial contable para la correcta cuantificación de los laudos. Mi pregunta va en ese sentido, ¿es correcta el ofrecimiento de nuestra Sí, parte? ojo, a lo mejor no me di a entender. En cuanto a lo que hace a las renuncias, el pan de todos los días en cuanto al ofrecimiento, pues va a ser documentoscopía, grafoscopía y si presenta huella, dactiloscopía. Pero por supuesto que hay periciales en más materias. Está la contable, en civil tenemos la de psicología, bueno, en materia penal hay un montón de periciales, ¿no? Que a lo mejor hay veces que no se cruzan, pero existen. Entonces, sí es la correcta en el supuesto que tú nos mencionas, pero hice mención solamente haciendo como que alusión al tema de la renuncia. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, muy buenas noches. Pues nos llevamos muchísimos elementos que hay que revisar, muchas cosas por estudiar, muchas cosas por considerar ya en los futuros ofrecimientos de la prueba pericial o inclusive también en la forma de entrevistarnos con nuestros peritos particulares, no nada más en el nuevo sistema, sino también se mencionaron algunos puntos del sistema anterior. Y para finalizar, licenciada Jennifer, ¿alguna conclusión que nos quisieras dar, por favor? Bueno, para finalizar, la conclusión es que aprender a trabajar en equipo. Esa va a ser la respuesta. El acercarse al perito desde el primer momento en que se tiene el conocimiento de que se va a llevar un juicio, para dejarse guiar sobre todo, ¿no? En cuanto a qué materias ofrecer, cómo ofrecerlas, el cuestionario, al momento en que se realice la toma de muestras, el que él tenga que estar presente para hacer mención a la autoridad que se está llevando conforme a derecho la toma de muestras, al momento en que se exhiba este dictamen del perito oficial, pues también esta complicidad en cuanto a darle su tiempo, su espacio y también estar súper, ¿cómo mencionarlo? Súper flexibles a que si no le van a dar el uso de la voz, uno va a tener que estar súper atento para poder objetar, para poder señalar el dictamen. Entonces, sí se viene una tarea de trabajo en equipo bastante importante en la que si bien antes se les señalaba que por favor se les invitara a que consultaran al perito desde un principio, pues yo creo que ahora es de cajón consultarlo desde un principio para que todo esto fluya y fluya correctamente. Y bueno, pues por mi parte agradecerles por este espacio, por sus preguntas. Quedo a su disposición si tienen más interrogantes o temas que quieran consultar, pues aquí estamos y muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, licenciada, por regalarnos una parte de tu valioso tiempo para compartirnos tus experiencias, tus recomendaciones, sobre todo recomendaciones para para el ofrecimiento y el desahogo de este tipo de pruebas periciales. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, pues me voy a permitir compartirles pantalla para hacerle la entrega virtual de un reconocimiento que me voy a permitir leerlo. El Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jennifer Alexandra Arciniega Rivera por sus excelentes aportaciones en la cátedra en su modalidad de entrevista denominada la prueba pericial en el nuevo modelo de justicia laboral, desarrollada el día 23 de agosto del presente año. Firma nuestro apreciado y querido director, el licenciado Hugo Arriaga Estrada, quien de antemano también le agradecemos esta oportunidad para que a través de estos espacios virtuales podamos platicar, podamos analizar sobre diversos tópicos relacionados con la nueva justicia laboral. Le haremos llegar en breve su reconocimiento, licenciada, y una vez más, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, por sus comentarios, por las respuestas a sus preguntas. Maestro Hugo, te dejo los micrófonos, por favor. Gracias. Pues agradecido con la licenciada Jennifer Arciniega. La verdad es que no es que estaba así muy pensativo y muy atento escuchándola, porque realmente nos dio luz de muchas circunstancias que suman. Intentamos en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon ir acrecentando la cultura jurídica. Siempre lo he dicho, no está todo escrito, y creo que vamos construyendo este nuevo modelo de justicia laboral. Hoy en día tuvimos el gusto de estar compartiendo la sala por ahí con la jueza de distrito Araceli Palacios, que por ahí solicitó presentaran la hoja, el juez Raúl Falcón, que vamos a estar el sábado. Déjenme invitarlos el día sábado 26. Voy a estar en la Ciudad de México, en el Instituto, se me fue ahorita, se me fue el nombre, el Instituto de Posgrado en Derecho, con el doctor Gilberto Chávez, con el juez Raúl Falcón, con la jueza Lisbeth Robledo Sánchez. Van a estar presentando el libro Manual Práctico sobre la Nueva Justicia Laboral, del cual soy autor y del cual hablamos un poquito de esto, ¿no? De escucharla muy atento a la licenciada Jennifer, pues hablar de todos estos gestos técnicos de la escritura y del ánimos, del corpus, que bueno, ya son más técnicos, y que me queda clarísimo que lo trató de decir de una manera muy coloquial para que todos lo entendiéramos, pero déjeme decirle que acrecentó mucho lo poco que sabemos nosotros, y ese consejo me encantó. Yo siempre se los digo a los alumnos, acérquense al experto, ya sea la materia que sea. También un saludo al doctor Germán, hasta Colima, que también hizo la última pregunta, y a muchos, a todos ustedes que forman parte de esta familia Arcon, a José Luis Tapa, a Gladys, a Laura Tapia, a todos los que están aquí. Déjenme decirles, María del Carmen Vélez me preguntó hace ratito que cuando inicia el curso, si me lo permiten, rápidamente, nada más para despedirnos, enseñarles el temario, cómo está conformado. Son 16 horas, martes y jueves de 16 a 18. Ya les dije, hay un súper descuento para los que se quieran inscribir en esta, a propósito de esta sesión. Pero aquí está, miren, el temario completo. María Carmen, tú que me preguntaste, aquí está la instancia conciliatoria, competencias, solicitudes, procedimiento de conciliación, clínicas de conciliación, que la estamos sumando. Fíjense que no habíamos hecho clínicas de conciliación en los otros cursos de actualización, pero me lo han estado pidiendo. O sea, cómo se concilia, algunas herramientas que debe de tener el conciliador para poder solventar las sesiones conciliatorias, ¿no? Perdón, creo que se saltó por aquí el segundo módulo, martes 12-14 de septiembre, el
19 y 21 estamos con el tercer módulo, y el martes 26 y 28 de septiembre, es que salta la hoja, estaríamos ya con el último módulo. Quien solicite el temario, por favor, mándenme WhatsApp y se los mando este temario y todas las explicaciones si lo necesario. Agradeciéndole a todos, voy a dejar de compartir pantalla, agradeciéndoles a todos el favor de su presencia, maestro Armando Contreras Arellano, el favor de la conducción de esta sesión, de esta entrevista. Nuevamente a la licenciada Jennifer Arciniega, la verdad es que nos dejó con muchas dudas, porque acuérdense que la duda es la madre del conocimiento. Entonces, eso nos está invitando a nosotros a acrecentar el conocimiento. Ya hablaremos con ella, a ver, ojalá podamos hacer algún curso especializado en estos temas. Ya platicaremos con ella y les estaremos, y con el maestro Armando, por supuesto, para ver si podemos hacer un curso en específico de todos estos temas que en una hora, hora y media no los podemos conocer por completo. Es cuanto, maestro Armando, su sesión la puede despedir usted. Gracias. Gracias, maestro Hugo. Pues sí, ya con este planteamiento que nos hace el maestro Hugo, pues será genial que más adelante podamos organizar ahí algo sobre estos temas, porque efectivamente nos vamos con más dudas, pero esas dudas nos van a generar la curiosidad de estudiar más, que sin lugar a dudas, como lo hemos venido señalando en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon, la capacitación constante es uno de los ejes fundamentales que nos está exigiendo la nueva justicia laboral. No me queda más que agradecerles. Licenciada Jennifer, ¿algo más? ¿Algunas palabras de despedida? Con todo gusto, por favor. Muchas gracias a todos los asistentes, aquí al maestro Hugo Arriaga, a ti, Armando, muchas gracias por compartir este espacio. Espero que haya sido grato para todos ustedes la información, la dinámica que tuvimos esta noche, que la puedan aplicar en su día a día. Y bueno, quedamos a sus órdenes. Aquí estamos. Cualquier duda, incertidumbre que tengan, nos pueden contactar. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.